Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a introducir la sección 5 del capítulo 14, el péndulo simple. El péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de una cuerda no expandible y de masa despreciable. Bueno, antes que todo, por favor, si alguien me puede confirmar si me escuchan claramente y están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Felix, Sí, Felix. sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando un péndulo simple consiste en una cuerda, puede ser una cadena o algo que esté sujetando una masa muy grande. Ahora, para que la masa de la cuerda sea despreciable, la masa que está colgando debe ser mucho más grande. Por ejemplo, una bola de demolición, podríamos nosotros despreciar la masa del cable debido a que la masa de la bola es mucho más grande. Entonces, cuando tenemos un péndulo, el péndulo se dice que está oscilando, pero y es un oscilador armónico simple bajo ciertas restricciones. Ya vamos a ver cuáles son las restricciones que tenemos que tomar en cuenta para considerar un péndulo como un movimiento armónico simple. Por acá tenemos un bosquejo de cómo sería el movimiento de un péndulo. Por ejemplo, yo tengo yo podría decir que tengo mi punto de equilibrio acá verticalmente y un péndulo estaría oscilando en este sentido, ¿verdad? Como el péndulo de un reloj antiguo. Entonces, la longitud de la cuerda le vamos a llamar L y por acá yo tengo un diagrama de las fuerzas que están interactuando con esta masa y X me denota la longitud de arco que va describiendo la masa. Entonces por acá yo tengo la tensión debido a la cuerda, tengo mg que es el peso y tengo las componentes del peso. Tengo la componente aquí que es tangencial a la trayectoria mg seno de teta y tengo la otra componente aquí que es paralela o antiparalela a la tensión es mg coseno de teta. Ahora, la fuerza o la componente de la fuerza que a mí me genera esa fuerza de restitución es igual a mg seno de teta porque es la fuerza que está en la dirección del movimiento en este caso. Ahora, para que yo considere que este péndulo es un movimiento armónico simple, la fuerza de restitución debe ser proporcional a X. Ahora vamos a ver si esto se cumple para este oscilador. Entonces, como X es un arco, ¿verdad? Es un segmento de círculo. Entonces nosotros sabemos que ese segmento de círculo es igual, por ejemplo, a L, que normalmente lo escribimos como el radio por el ángulo, ¿verdad? Este segmento de círculo X yo lo podría escribir que es igual a el radio, que en este caso es L, por el ángulo. Y es lo que tengo acá. Yo tengo que X es igual a L teta. Entonces, yo quiero saber si esta fuerza de restitución es proporcional a X. O también si es proporcional a teta. Porque yo tengo, ¿verdad?, que X es igual a L teta. Entonces, si es proporcional a X, va a ser proporcional a teta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Por ejemplo,
yo tengo la fuerza de restitución, en este caso apunta hacia la izquierda, vamos a decir que hacia la izquierda, va a tomar valores negativos, entonces tengo que la fuerza de restitución es igual a menos mg seno de teta. Y esa fuerza de restitución en un péndulo simple se debe a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Ahora, si vemos la ecuación 14.30, vemos que la fuerza de restitución no es exactamente proporcional a teta, sino que a seno de teta. Y por acá viene la primera restricción. Entonces, nosotros sabemos que para ángulos muy pequeños, el seno de teta se aproxima a teta para ángulos muy pequeños. Por ejemplo, si teta es igual a 0.1 radian, unos 6 grados, el seno de teta es igual a 0.098. Solo tiene una diferencia de 0.2%. Eso ustedes lo pueden comprobar en sus calculadoras. Si colocan un número muy pequeño de teta por acá, entonces van a ver que teta es proporcional al seno de teta para ángulos pequeños, ¿verdad? Entonces yo podía escribir esta ecuación como menos mg por teta, que es lo que tengo acá. Ahora yo podría sustituir teta por esta ecuación. Si se fijan acá, despejando para teta tendría que es x entre L. Entonces teta es x entre L. Al final la fuerza de restitución me quedaría que es menos mg entre L por X. Entonces la ecuación 14.31 me describe la fuerza de restitución de un péndulo simple. Y si se fijan, esta fuerza de restitución es proporcional a X. Y por lo tanto, el péndulo simple para ángulos pequeños se mueve como un movimiento armónico simple. Entonces, dicho esto, de esta ecuación que yo tengo acá, yo puedo decir que K es igual a mg sobre L, ¿verdad? Porque en general la fuerza de restitución yo la puedo escribir como menos K por X. Ahora, si esto es K, entonces K sería igual a mg sobre L. Esa sería la constante de fuerza para el péndulo simple. Entonces, dicho esto, yo sé que la ecuación 14.10 que habíamos visto, que la frecuencia angular es igual a raíz de k sobre m, sustituyendo la k que nosotros tenemos por aquí, que es mg sobre l, entonces llegamos a la siguiente ecuación. Tenemos que la frecuencia angular para un movimiento armónico simple es igual a la raíz de g sobre L. En este caso, la frecuencia únicamente depende de la longitud, porque estamos asumiendo una g constante, ¿verdad? Otras relaciones que nosotros podemos también considerar es de la frecuencia y la tensión. Ya sabemos que la frecuencia de raíz de g sobre L, la frecuencia angular, ¿verdad? Y la frecuencia entonces es 1 sobre 2pi raíz de g sobre L, sustituyendo la frecuencia angular que acabamos de ver por acá. Entonces la frecuencia también solo depende de qué tan largo es mi péndulo. También yo tengo una ecuación para el periodo que es 2pi sobre la frecuencia angular o 1 sobre la frecuencia. Y esto es igual a 2pi raíz de L sobre G. Entonces también el periodo, en este caso, únicamente va a depender de qué tan largo es este
la cuerda que sostiene la masa, ¿verdad? Por ejemplo, si L es pequeña, entonces el periodo va a ser pequeña. Quiere decir que si la cuerda es pequeña, entonces el péndulo va a oscilar pues más rápido. Si L es grande, entonces el péndulo va a oscilar más lento. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver qué pasa eh, con la ecuación que yo tengo acá, que esta es la fuerza de restitución, que es menos mg seno de teta. Este sería la real. Y por acá tengo la aproximada, que es menos mg por teta. Entonces, las líneas punteadas acá me denotan la función aproximada y la real la denota la línea continua. Entonces, si se fijan, en este sector de acá, para ángulos pequeños, yo tengo aquí teta, ¿verdad? En el eje X. Entonces, para ángulos pequeños, si se fijan, las dos funciones coinciden, son prácticamente las mismas. Pero para ángulos más grandes, por ejemplo, de pi cuartos hacia adelante o de menos pi cuartos hacia la izquierda, entonces ven que las dos gráficas ya no se comportan de la misma manera, porque acá yo tengo una gráfica lineal y acá tengo una gráfica sinusoidal. Entonces, solo para valores pequeños de ángulo, entonces voy a decir que el péndulo siempre se comporta como un oscilador armónico. Y podemos preguntarnos también qué nosotros consideramos un ángulo pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo y lo que hacen aquí es utilizar una serie infinita para, para denotar hasta qué ángulo nosotros podríamos considerar que es un ángulo pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo en esta serie inserto un ángulo de 15 grados, entonces yo puedo ver que solo tenemos una diferencia de 0,5% entre el, el valor real del periodo y el valor aproximado del periodo. Entonces, si nosotros tenemos un péndulo y nosotros lo hacemos oscilar con 15 grados, entonces vamos a tener un 0,5% de error en el cálculo del periodo. Entonces, más o menos podríamos considerar ángulos de 15 grados hacia abajo para no tener un, un error demasiado grande. Bueno, entonces dicho esta teoría, vamos a proceder a realizar unos ejercicios. Por acá tengo el ejercicio 14,45. El ejercicio 14,45 dice así: se tira de un péndulo simple de 0,240 metros de longitud para moverlo 3,50 grados hacia un lado y se suelta. Entonces yo tengo un péndulo, ¿verdad? Lo muevo 3,50 grados y después lo suelto. El inciso A me pregunta cuánto tarda la lenteja, o sea, la masa que está por acá del péndulo en alcanzar su rapidez máxima. Inciso B, cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1,45 grados en vez de 3,50. Bueno, entonces lo que tenemos acá, ¿verdad? Primero es muy importante realizar un esquema para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo tengo un péndulo simple de longitud L, 0,240 metros. Tengo un ángulo teta, que el ángulo teta se mide desde el punto de equilibrio, que en este punto entonces yo tengo mi x igual a 0.
Teta es 3.50 grados. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Pues lo que yo tengo que saber es cuánto le toma al péndulo completar un ciclo. Entonces, por ejemplo, si yo suelto un péndulo, para que complete un ciclo, el péndulo tiene que volver a la misma posición de donde yo lo solté, o sea que tiene que venir hacia acá y de nuevo regresar, y cuando regresa ya se completa un ciclo, perdón. Entonces, en ese tiempo es un periodo, ¿verdad? Lo que le toma completar ese ciclo. Entonces, yo podría decir que cuando pasa por el punto de equilibrio la primera vez, esto le tomaría un cuarto del periodo, porque yo puedo separar el movimiento en 4 secciones, ¿verdad? Desde que lo suelto, pasa por el punto de equilibrio, llega hasta el punto máximo, vuelve de nuevo al punto de equilibrio y llega hasta el otro punto máximo. Entonces yo tengo la primera vez que pasa por el punto de equilibrio sería un cuarto del periodo. Cuando está en el otro punto máximo sería un medio del periodo, y luego cuando vuelve a pasar por el punto de equilibrio tendríamos 3 cuartos del periodo, y de nuevo cuando vuelve a su punto inicial tenemos pues exactamente un periodo. Ahora, ¿qué más hay que saber para responder el inciso A? Aquí nos pregunta, ¿cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Lo que hay que saber, ¿verdad?, es que cuando tiene la rapidez máxima. Y como ya lo habíamos visto, un movimiento armónico simple tiene su rapidez máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, o sea, x igual a 0. Entonces, en ese punto, la aceleración es igual a 0 y por lo tanto yo tengo una velocidad máxima. Ahora, conociendo esto, yo voy a utilizar la ecuación 14.34 para el cálculo del periodo. Yo tengo que el periodo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Ahora, el tiempo que le toma alcanzar su rapidez máxima es igual a un cuarto del periodo, ¿verdad? Porque para que llegue a x igual a 0, entonces el tiempo que le toma llegar es un cuarto del periodo. Entonces, pues voy a multiplicar a este periodo por un cuarto. Entonces tengo acá, el tiempo es igual a un cuarto multiplicado por 2pi raíz de L sobre G. Al final me quedaría esto como pi medios raíz de L sobre G. Entonces tengo pi medios raíz de L, 0.240 metros, entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me da que es igual a 0.246 segundos. Eso sería el tiempo que le toma llegar desde el punto donde yo lo solté hasta la velocidad máxima, 0.246 segundos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, no hay ninguna duda, vamos a continuar. El inciso B me pregunta cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1.75 en vez de 3.50. ¿Qué me podrían decir de este inciso B? ¿Creen que el periodo depende del ángulo o no depende del ángulo?
Bueno, el periodo no depende del ángulo porque es igual a 2pi raíz de L sobre G. Entonces, independientemente si yo lo suelto a 1.75 grados o 3.50 grados, el tiempo que le toma llegar hasta x igual a 0 es exactamente el mismo. Y esto es debido a que si yo suelto el péndulo muy arriba, entonces el péndulo va a tener una mayor frecuencia, entonces se va a mover más rápido. Y si yo lo suelto muy abajo, entonces el péndulo se va a mover más lento. Pero el tiempo que le va a tomar llegar hasta x igual a 0 va a ser exactamente el mismo si yo lo suelto acá o lo suelto por aquí. Va a ser exactamente el mismo. Eso sería todo por el ejercicio 14.45. No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 14.50, que dice así: una esfera pequeña de masa m está unida a una varilla de masa despreciable de longitud L, con un pivote en el extremo de arriba, formando un péndulo simple. Se tira el péndulo hacia un lado hasta que la varilla forma un ángulo θ con la vertical y se suelta desde el reposo. Inciso A. Dibuje un diagrama del péndulo justo después de soltarse. Incluya los vectores que representen las fuerzas que actúan sobre la esfera pequeña y la aceleración de esta última. En este punto, ¿qué aceleración lineal tiene la esfera? Repita el inciso A para el instante en el que el ángulo de la varilla con la vertical es θ medios. Inciso C, repita el inciso A para el instante en que la varilla del péndulo está vertical. En este punto, ¿qué rapidez lineal tiene la esfera? Bueno, para comenzar, si yo tomo un péndulo y lo muevo un ángulo θ hacia la derecha, en ese punto yo voy a tener las siguientes características. Por ejemplo, voy a tener el peso por acá hacia abajo, voy a tener una tensión y las aceleraciones quedarían de esta manera. La aceleración tangencial, que es, como lo dice la palabra, tangente a la trayectoria del péndulo, y la aceleración radial, que es paralela a la tensión. Y tengo una aceleración lineal que es la puedo obtener con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? O la puedo obtener gráficamente acá de esta manera. Entonces, si yo hago esto, entonces yo voy a tener mi aceleración lineal. Ahora, si yo quiero conocer cuáles son algunas características de este péndulo, yo necesito hacer sumatoria de fuerzas. Ahora, en este punto de acá, si se fijan, mg yo lo puedo descomponer.
tanto en una dirección tangencial a la trayectoria como en una dirección perpendicular a la trayectoria. Entonces yo por acá tengo este ángulo θ. Si yo trazo una línea vertical acá, yo tengo ángulos alternos internos. Este ángulo θ me quedaría por acá. Y yo tengo acá dos rectas que comparten el vértice, por lo tanto mi ángulo θ al final me quedaría por acá. Entonces la componente que es tangencial a la trayectoria sería igual a mg coseno de θ, donde esta es la hipotenusa, es el cateto adyacente y cateto opuesto. Y por acá el cateto opuesto sería mg seno de θ. Esas serían las componentes del peso, ¿verdad? De mg. Ahora, si en el punto en el cual yo acabo de soltar esta partícula o esta masa, entonces, ¿qué tendría? Por ejemplo, si yo hago la sumatoria de fuerzas, tendría que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿verdad? La segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué fuerzas yo tengo en X? En X yo tengo la siguiente fuerza. Tengo esta fuerza de restitución, que es la fuerza que va en la dirección de X, que es mg seno de θ. Y tengo por acá la masa por la aceleración en X. Entonces, la aceleración en X de la masa sería igual entonces a g por seno de θ. Y esta aceleración en X es exactamente la misma que la aceleración tangencial. Entonces, por acá lo tengo. Ahora, ¿qué podría decir yo con respecto a la aceleración radial? La aceleración radial, también si nos acordamos de esta ecuación, la aceleración radial, esta ecuación la utilizamos en física 100 para describir movimientos circulares, donde yo tenía que la aceleración radial era igual a omega al cuadrado por r. Ahora en este caso el radio es la longitud del péndulo, entonces tengo omega al cuadrado por L. Pero justo en el momento que donde se suelta, que es lo que a mí me está preguntando el inciso A, que coloque los vectores, ¿verdad? Y también calcule cuál es la aceleración justo en el momento en el que lo suelto, este péndulo. Ahora, pero justo cuando yo suelto este péndulo, mi frecuencia del péndulo es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando justo lo acabo de soltar, prácticamente todavía está estático el péndulo. Y también si recuerdan, la velocidad de un péndulo en los extremos es igual a 0. Yo tengo en este punto la velocidad máxima, pero la velocidad en los extremos del péndulo es igual a 0. Entonces, en este punto, la velocidad es igual a 0. Y si la velocidad es igual a 0, también omega va a ser igual a 0. Por lo tanto, en el punto extremo, solo voy a tener aceleración tangencial, debido a que la aceleración radial entonces sería igual a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación para la aceleración lineal? Yo sé que la aceleración lineal es la raíz cuadrada, por teorema de Pitágoras, de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces me quedaría como 0 más g al cuadrado seno cuadrado de θ.
al final tengo que la aceleración es igual a g por seno de teta. Entonces, la aceleración lineal en los extremos de este péndulo sería prácticamente g por seno de teta. Ahora vamos a ver lo que me pregunta el inciso B. Repita el inciso A para en el instante en el que el ángulo de la varilla con la vertical es teta medios. Ahora el ángulo en el que el ángulo en el que yo suelto el péndulo es teta, ¿verdad? Pero ahora voy a hacer los cálculos cuando este valor de teta sea teta medios. Entonces prácticamente es casi igual, no tengo que hacer muchos cambios. Lo único que yo debo saber ahora es que en este punto ya la bola sí va a ir, sí va a tener una velocidad, ¿verdad? Una velocidad angular. Entonces, pero las componentes del peso van a ser las mismas que tenía anteriormente, que es mg, ahora el coseno de teta medio, ¿verdad? Porque el ángulo, en este caso, ya no sería teta, sino que sería teta medios. Y por acá tengo mg seno de teta medios. Y aquí, ¿cómo tendría entonces las componentes de la aceleración? Por ejemplo, yo acá tengo la aceleración radial, por acá tengo la aceleración tangencial, entonces la aceleración lineal sería un vector que apunta en esta dirección. Y me preguntan en este punto cuál es la magnitud de este vector. Entonces la magnitud de este vector en ese punto sería lo siguiente. La aceleración, lo mismo que teníamos anteriormente. Ahora la aceleración tangencial va a ser ahora igual a ¿qué? Igual a g por el seno de teta medios. Es lo mismo que tenía por acá, ¿verdad? Solo que ahora teta va a valer teta medios. Y la aceleración radial es igual a omega cuadrado por L. Yo sé que para un péndulo simple, omega es igual a G sobre L, que es la ecuación que vimos en la teoría. Si yo sustituyo omega aquí, entonces al final se me va a cancelar L y me queda que la aceleración radial es igual a G. Entonces, una vez que ya tengo mi aceleración tangencial como la radial, yo voy a continuar a calcular la aceleración lineal. Entonces tengo que la aceleración lineal es la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces por acá yo tengo la aceleración tangencial, esto al cuadrado, g al cuadrado, seno cuadrado de teta medios más la aceleración radial al cuadrado. Entonces tengo que g al cuadrado por acá, saco de factor común g al cuadrado, g como está al cuadrado, y yo le saco la raíz cuadrada, entonces la puedo sacar de la raíz y únicamente me queda g. Me queda g por la raíz cuadrada de seno cuadrado de teta medio más 1. Entonces esta sería la aceleración lineal cuando teta vale teta medios. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. El inciso C me dice, repita el inciso A para en el instante en que la varilla del péndulo está vertical. En este punto, ¿qué rapidez lineal tiene la esfera? Ahora vamos a hacer el análisis cuando el péndulo está totalmente vertical, o sea, exactamente en x igual a 0. Y en este punto también teta vale 0, ¿verdad?
Entonces tenemos lo siguiente. Para calcular la velocidad que tiene el péndulo en este punto, yo voy a utilizar la conservación de la energía. Y para utilizar conservación de la energía, yo tengo que saber cuál es la diferencia entre la distancia vertical desde el punto en que yo suelto mi péndulo hasta el punto donde pasa por x igual a 0. A esa distancia lo voy a llamar delta y. Ahora, ¿cuánto sería delta y? Pues sencillo, sería L menos el cateto opuesto de este triángulo que tengo por acá. Y el cateto opuesto de este triángulo que tengo por aquí es L coseno de teta, ¿verdad? Porque esto que está acá sería la hipotenusa, que es la longitud del péndulo, por el coseno de teta, ¿verdad? Porque es un cateto adyacente. Entonces, delta y es L1 menos coseno de teta. Y utilizando conservación de la energía, entonces voy a tener lo siguiente. Tengo que delta K más delta U es igual a 0. Cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? K2 menos K1 más U2 menos U1 igual a 0. Ahora, en el momento en que yo suelto el péndulo, la velocidad inicial con que el péndulo comienza a oscilar es igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética inicial es igual a 0. Y la energía potencial final también va a ser igual a 0, porque yo voy a tomar este punto como y igual a 0. Y la energía potencial depende, ¿verdad?, de una altura vertical. Entonces, en el punto final voy a tener y igual a 0 y en el punto inicial voy a tener una distancia delta y. Entonces tengo que K2 menos K1 me queda al final porque estos dos términos son 0 y la energía cinética es un medio de m por la velocidad 2 al cuadrado igual a mgy, que es la energía potencial gravitacional. Entonces al final me queda que U2, B2, perdón, es igual a 2 por G por delta Y. Entonces, dándole valores a esto, yo tengo lo siguiente, ¿verdad? 2G por delta Y. Delta Y ya lo había sacado por acá. Tengo que delta Y es igual a L por 1 menos coseno de teta. Entonces, la velocidad 2 es igual a 2 por G por L por 1 menos coseno de teta. Entonces, esa sería la velocidad que tiene el péndulo cuando pasa por x igual a 0. Entonces, esa sería la solución del inciso B en este caso. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto a la solución de este ejercicio. Ok, bueno, si no hay ninguna duda con respecto a este ejercicio, pues esto sería todo por el día de hoy. En unos momentos voy a subir el video, ¿verdad? Por si lo quieren volver a ver y si les surge alguna duda cuando vuelvan a ver el video. Entonces eso sería todo por el día de hoy y que tengan un buen día.